amigos televidentes. Nos encontramos en uno de nuestros habituales programas, más en esta época de política, en que estamos muy cerca a unas elecciones que van a marcar un nuevo ruta de nuestro país en Colombia, como son gobernaciones, asambleas y consejos. Hoy aquí en la ciudad de Duitama, en Boyacá, nos encontramos con un hijo de esta querida ciudad, quien aspira a ser alcalde de nuestra querida ciudad. Él ya tiene una historia donde ha ayudado mucho, viene de ser o es actualmente diputado a la Asamblea del Departamento de Boyacá y es conocido por sus realizaciones, porque es una persona que ha trabajado por el municipio de Duitama y por el Departamento de Boyacá. Voy a hacer que él mismo haga su presentación en este momento. Bienvenido, Ricardo. Cuéntanos todo tu nombre, tu ancestro, de dónde más bien. Claro que sí, doctor Alfonso, un cordial saludo para su merced, para todo el equipo de trabajo y los televidentes. Me llamo Ricardo Rojas Sáchica, soy de acá de la ciudad de Duitama, yo nací en la vereda de San Antonio Sur y yo como siempre digo, yo me crié y me malcrié en el barrio Cándido Quintero. Soy hijo de don Lino Rojas, mi papá es carpintero y tiene su taller ahí en el barrio Cándido Quintero. Mi mamá, doña Graciela Sáchica, ya vive en Robleales 2. Tengo cuatro hermanos, dos hermanos, dos hermanas. Actualmente estoy casado, tengo dos hijos, tengo la parejita, Camila tiene 9 años y Nicolás tiene 7. Vivimos aquí en la ciudad. Yo también salí del colegio seminario, promoción 98, ya cumplimos 25 años este año. Y me quedé estudiando acá, fui el único de mi generación, de mi promoción que se quedó en la UPTC, soy orgulloso UPTCista. De la UPTC de Duitama me quedé estudiando ingeniería electromecánica. Actualmente ingeniero electromecánico, hice una especialización en todo el tema de alumbrado público en la Universidad Nacional de Colombia. Tengo 2 maestrías, un MBA de la Universidad del Mar de Chile. Terminé el año pasado la maestría en gestión pública en la Universidad de los Andes y estoy terminando mi segunda carrera en administración de empresas. También Bueno, yo no me preparé para político, yo me preparé para ingeniero. es que quería hacerte esa pregunta, porque lo que acabas de decir es una parte de una persona que es técnica, que es un ingeniero, que está dedicado a su parte de su profesión. ¿Qué te ha dado por ser político? Sí, es más, en ese tema laboral, por ejemplo, trabajé 4 años en Empoduitama. Después trabajé con la Superintendencia de Servicios Públicos, con los planes departamentales de agua del Caquetá, en Santander, en el Putumayo. Y esto arrancó desde la universidad, estando en el movimiento estudiantil. Nosotros protestábamos y luchábamos por la defensa de la educación pública en el movimiento aquí de la UPTC, pero en algún punto nos dimos cuenta que podíamos pararnos de cabeza, hacer los paros, que todos los días hacer un paro, pero mientras que los que estaban tomando las decisiones no las tomaran de una manera adecuada, pues esto no iba a cambiar. Y hay una frase muy célebre, la dice el maestro, me la decía siempre el maestro Ney La Bella, me decía, es que si no hacemos la política, nos la hacen. Y en ese punto tomamos la decisión de saltar a las arenas políticas hace 12 años. Fui concejal de la ciudad de Uitama, gracias a Dios y a muchos amigos en el año 2011. Ujú. Y terminando el consejo, estando en el consejo, decido no repetir. Yo hasta el momento no he repetido. Creo que hay que brindarle los espacios a las personas que vienen Ujú. detrás de nosotros. Entonces, fui concejal, no repetí ni me lancé a nada. Estuve al frente de la campaña de Carlos Amaya a la gobernación. Y nosotros, estando en el consejo, hicimos un trabajo muy importante en el sector cultural, porque toda la vida yo me he movido, me ha gustado mucho, es como mi hobby el sector cultural. Hicimos el Plan Decenal de Cultura, como la política pública cultural en el año 2015. Yo me retiro, yo no me lanzo a nada y al siguiente gobierno los mismos artistas piden que el tema cultural que antes se manejaba de una forma diferente, ahora era con convocatorias y por méritos, los que presentaban convocatorias se les asignaban los recursos, nos quedáramos y fui gerente de Culturama. Qué bueno. Entonces, ¿qué temas te ha gustado entre estas cosas? Has sido concejal, eres diputado. Son muy diferentes la parte de ser concejal, ser diputado, a ser director de Culturama o a ser alcalde,
porque es el poder, como se podríamos decir, un poder legislativo contra un poder ejecutivo. Tú has escogido que quieres en este momento ser alcalde de Duitama Sí, señor. para poder ser ejecutor, hacer ejecutivo, hacer las obras, los problemas que tiene la ciudad, porque Duitama tiene muchos problemas, ya una ciudad que va en crecimiento y que necesita mucho realmente de personas que sean ejecutivas. Cuéntame. Totalmente de acuerdo. Además, también fui docente de la UPTC. Bueno, paso del Consejo de Culturama a ser gerente técnico en la empresa departamental de servicios públicos. Y ahí se toma la decisión de lanzarnos a la asamblea del departamento y bueno, tuvimos una muy buena votación y gracias a la ciudad de Uitama. Pero nos encontramos con un, digamos, como con un pequeño problema cuando llegamos a la asamblea y es, de la ciudad somos 3 diputados, de aquí de la ciudad de Uitama, 3, somos 2 del Partido Verde y 1 liberal. El Partido Y, Verde estás tú, y Hugo Rosas, Hugo Rosas sí, y liberal está Alexander Serrato, y Alexander Serrato. que muy probablemente también quiera aspirar a la alcaldía de la ciudad. Y es que hoy en día la política no se puede hacer con odios y hablando mal del otro. Esto nos No, toca entre todos, es mirar cómo sacamos adelante la empujar ciudad. todos. Sí, entonces, cuando llegamos nosotros decimos, venga, ¿qué le llevamos a la ciudad de Itama? Y su merced que fue gobernador y sabe más de esos temas que nosotros, encontramos que no habían proyectos radicados. Y la ciudad no tenía proyectos. Y empezamos nosotros con ese sufrimiento de cómo traemos recursos para la ciudad. ¿Qué hacemos si quien estaba al frente de la ciudad en su momento no nos radicó proyectos? Con el señor gobernador, el doctor Ramiro, nos sentamos un día a hablar y ¿qué hacemos? No, venga, preciso llega pandemia. Y cuando llega pandemia nos damos cuenta de las debilidades del sistema de salud que teníamos. Y aquí teníamos escasamente 7 UCIs y alcanzamos a llegar a 32. Y dijimos, venga, colapsaron cuando teníamos colapsado el sistema de salud, no habían habitaciones, que tocaba mirar dónde sacar camillas. Se tomó la decisión de conseguir los recursos y a través de la asamblea aprobamos más de 4.500 millones para la ampliación de nuestro hospital. Y después de 32 años, porque este hospital ya cumple 32 Me añitos. tocó a mí pasarlo para acá cuando gobernador. Eso, su merced siendo gobernador, porque este hospital, los que no conocían, antiguo, quedaba de la Dorada hacia allá y era muy feito. Tenemos unas instalaciones, pero que nunca se habían ampliado. Entonces, ¿qué hicimos? Ampliar y ahorita encima de urgencias el segundo piso, se están ampliando para 5 salas de cirugía y maternas y todo el tema de ginecobstetricia. Y al pasar las salas de cirugía al segundo piso, ampliamos urgencias, porque las salas de cirugía están detrás de urgencias. Entonces, toda urgencia se va a ampliar y vamos a mejorar la capacidad que tenemos en nuestro hospital. Y nosotros empezamos ahí a trabajar porque digamos que ahorita va a haber una guerra de política, de colores, de partidos, pero después del 29 de octubre como quedó que hoy quien ganó, ganó. Y Claro. hay que empezar a organizar esto para trabajar sin importar el color político, para traerle recursos a la ciudad. La S Salud del Tundama, la gerente, la doctora Catherine, llevaba más de 2 años pedaleando un proyecto allá en la Secretaría de Salud y un día me llamó y hablamos con ella, venga, ¿qué proyecto es? No, imagínese que eras comprar una unidad móvil para tener un hospital móvil para la ciudad para llevarlo a las veredas. Pues maravilloso, porque eso lo necesitamos, por supuesto, la gente de la Claro. vereda del Carmen, de Avendaños, de no más de Santa Lucía. Y empezamos a trabajar y en diciembre se firmó el convenio y se trajeron los recursos que yo creo que en el transcurso de este o el otro mes debe estarse asignando la compra. Claro, es que tú estás tocando un tema y además que está de moda en este momento, que es el tema de la salud. Vemos todo lo que está pasando en las reformas de la salud, lo que está pasando en el Congreso, porque la ley 100 lleva más de 30 años. Se hizo en el 90, 90 y pico, salió la ley 100, y antes venía el seguro social, porque ya que estás tocando esos temas, vale la pena tocarlos para que la gente sepa. Mal o bien, en Colombia, y lo que nos atañe a Duitama, la parte de salud ha estado bien. Yo no digo que mal, tiene reformas, hay que reformar, Hay que hacerle ajustes. pero exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que hacerle ajustes, pero todo el mundo, lo veía yo en la prensa internacional y nacional, donde sacaron una cosa de a nivel mundial, a nivel Suramérica, nosotros somos el principal de Suramérica en cobertura de salud y a nivel mundial casi estamos como de 22 o 23. Por más de que tengamos defectos,
pero va marchando la salud, que hay que hacerle reformas. Tú que Total. tocabas ese tema, porque vale la pena tocarlo. Esa Sí, cosa, y eso me encanta porque eso que lo oiga la gente, lo oigan las madres de familia, lo oigan todas las personas de la tercera edad, de la segunda edad, los neonatales, toda esa parte, porque hay que mejorarlo, pero no troncarlo y volver a lo hace 30 es años. que, Doc, ahí es lo que su merced dice, con todo respeto, Doc, mi ex gobernador. Es cierto, el sistema de salud actual no es una maravilla, pero tampoco es lo que teníamos hace 30 años. Entonces, Correcto, el sistema de salud hay que hacerle un ajuste, totalmente de acuerdo, hay que hacer una reforma para hacerle unos ajustes al actual sistema de salud. Pero cuando nos devolvemos, lo que pasa es que las personas de pronto que tengan menos de 30 años no recuerdan eso. Las correcto. instalaciones del Seguro Social quedaban al lado del hospital antiguo, en la esquina ¿Cómo no? de La Dorada hacia allá, y para pedir una cita de medicina general o para odontología, porque a mí me tocó ir con mi mamá a las 3 de la mañana a pararme en una esquina, en una fila gigante, para sacar una cita para medicina general. Entonces, esas épocas en las cuales tocaba sufrir tanto para conseguir una cita, pues digamos que quienes vivimos eso, no queremos volverlo a vivir porque fue malísimo. Estás en lo cierto. Es que eso que queremos es mejorar, mejorar. Lo que dicen, reformar sobre lo que ya hay. Hay Sí, que reformar y mejorar. tampoco Bueno, es, tampoco es ponernos en contra de una reforma que no, puede mejorarlo, no. pero tampoco es retroceder Sí, en algo que exacto, está 30 cambiando. años, exacto. Seguir mejorando. Bueno, eso pasemos de salud porque eso es importante, quería tocártelo porque tú tocaste el tema de la salud que es muy importante. Toquemos el tema de la educación, porque yo creo que tú que aspiras a ser alcalde de Duitama, tienes muy claro que Duitama es una ciudad que tiene mucho potencial y muchos colegios y muchas universidades, pero se ha visto rezagada, porque hace unos años, 2, 3, 4 años, éramos los primeros A dentro nivel a nacional. nivel nacional. ¿Qué ha pasado con eso? Cuéntame. Sí, hace 4 años hacia atrás, Duitama venía a ser la primera a nivel nacional en las pruebas a ver, y también era la mayor en cuanto a densidad de población de estudiantes de grado 11 que entraban a las universidades. Los resultados, pues en los últimos años no han sido los mejores y yo creo que nosotros se debe estar mejorando el tema de educación aquí en la ciudad, hacerle un ajuste. Los grandes héroes de todo esto, obviamente en todos los temas, pues yo creo que si no hay docentes, si no hay profesores, no tenemos nada, no tenemos médicos, no tenemos arquitectos, no tenemos Nada. ingenieros. Los profesores son los que nos impulsan y nos trabajan a nosotros desde el colegio, desde la educación. Y le cuento un dato, mi esposa es docente aquí de una institución educativa de aquí de la ciudad de Uitama, y ella hablábamos del tema de educación y ella me decía que era muy complicado hoy en día con las reformas que se han hecho exigirle a los estudiantes. Y entonces, porque en la época de nosotros, por ejemplo, con el padre Jiménez en el seminario, Claro, se tocaba estudiar o estudiar. En cambio, hoy en día ya no, y los muchachos están muy desinteresados por el tema de educación. ¿Esto qué puede generar? Esto puede generar que en unos años en las universidades queden cupos libres porque a los muchachos ya no les interesa estudiar, quieren buscar dinero fácil, porque a ellos les interesa más estar buscando dinero a través de redes sociales. Pero entonces nosotros también desde la educación con nuestros docentes, con todo el sistema educativo, administrativo, rectores, coordinadores, ¿cómo podemos volver a motivar a esos muchachos qué para que bueno. estudien, que vengan al colegio, terminen y continúen, ya sea en el SENA, ya sea en una universidad, ya que tenemos matrícula cero, que fue una pelea desde la universidad que tuvimos y tuvo que llegar una pandemia para que también pasara esto, de cómo podemos volverlos a motivar. Si ellos retoman el camino y el rumbo, Vitama va a volver a ser pionera en el tema educativo Perfecto. Es en el que eso es país. importante, que toques esos temas, tú que estás aspirando y ojalá llegues a la alcaldía, esa parte. Hay otra parte importante de Duitama, que es la parte, tenemos varias partes, porque Duitama en una época era, si no la primera, la segunda ciudad del departamento de Boyacá. Hoy ha quedado un poco rezagada. Ujú. Tenemos el problema, el comercio, la industria, el transporte, todo esto se ha quedado, porque Duitama se ha quedado rezagada, un poco rezagada, Ricardo, a nivel departamental y del oriente colombiano, porque Duitama en una época era una de las ciudades más importantes dentro Prósperas. del oriente colombiano, de las primeras ciudades que crecía más proporcionalmente. Hoy en día se ha quedado un poco, pero tú que estás en eso, que eres una persona dinámica, que te gusta eso,
tienes que buscar empujar el comercio, la industria, todo de la mano de la educación, de la salud, la ganadería, la agricultura. Duitama es un puerto seco. Si tú lo miras, es un puerto seco, por el transporte, por todo. Sí, Es importante. Por aquí se cruza todo lo que viene de Casanare, de de Arauca. Arauca, de Venezuela, el petróleo, la agricultura, el gas y todo. ¿Qué estás pensando en ese modelo de Duitama? Y el crecimiento. Duitama no se ha expandido. Tiene una capacidad para poder crecer más. Claro, Duitama tiene una capacidad grande, además que somos un puerto terrestre importantísimo, pero hay un tema el cual siempre he trabajado y me parece que es una gran falencia y es servicios públicos. Si nosotros no tenemos una buena cobertura en servicios públicos, la ciudad no se va a poder expandir. Por ejemplo, se está construyendo edificios, apartamentos, excelente. ¿Quién garantiza que nosotros podamos dar Esos en un servicios. futuro la cantidad de agua que demanda si nuestras plantas siguen siendo la planta La Milagrosa, el Surba, Boyacogua y la planta que tenemos en Estación Moreno? Y Sí, esas plantas las tenemos hace más de 10, 15 años. lógico. No se han ampliado las plantas. Entonces, ¿dónde vamos a generar esta capacidad hidráulica? Ahorita está lloviendo. Bien, tenemos agua. Entonces, cuando llueve, el agua no es tanto el problema se nos convierte en el alcantarillado, Se inunda porque se todo nos Duitama. inunda, como Duitama va hacia abajo en una pendiente, toda la zona baja de la ciudad se nos inunda. Pero deja de llover 15 o 20 días y se Verano. empieza una sequía. Y no tenemos en el páramo de Pan de Azúcar, allá quienes conocen la laguna de Pan de Azúcar, es muy triste esa laguna de donde sale el agua de la ciudad. Tenemos que cuidarla y protegerla. Si nosotros garantizamos servicios públicos, garantizando que de verdad haya una expansión de servicios públicos, podríamos brindar para construcciones, para residencias, industria, Sí, comercio. El tema del aseo. Nosotros aquí en el Pejiris no hay un espacio donde podamos construir un relleno sanitario. Además que el relleno sanitario no es la solución de las basuras a nivel mundial. Enterrarlas y taparlas, pues no. sí, no. Tenemos que empezar a mirar de verdad cómo clasificamos, cómo separamos, cómo aprovechamos todo el tema. Conseguir El, unas plantas de el esas. 60% de lo que estamos enterrando es orgánico. Exacto. Entonces, y hay otro 20% que es aprovechable. Entonces, nosotros podríamos estar, en estos momentos, la cifra aproximada que tiene la ciudad de Duitama, si mi cálculo no me falla cuando está en la empresa departamental de servicios públicos trabajando, es que, Doc, su merced sabía que más o menos Duitama al día está llevando al relleno sanitario cerca de 100 toneladas. Mucho. 100 toneladas. Eso es cualquier cantidad de desechos y la mayoría sí son aprovechables, ya sean orgánicos. Eso. Entonces, sean orgánicos o sean recuperables con el tema del reciclaje. Entonces, sí necesitamos trabajar eso, claro, para poder brindarle a la ciudad proyectos macro. Y ese es otro tema que yo no veo desde hace muchos años, desde que su merced de pronto era gobernador. ¿Cuáles han sido los últimos proyectos macros que se han traído a la ciudad? Sí. Colegios. Digamos, cuando se construyó el colegio de la Presentación y el colegio Francisco de Paula El Santander, Simón pero no Bolívar. más, digamos, pero una infraestructura, algo que se haya traído grande, no lo tenemos, ¿sí? Entonces, es la única ciudad que tiene escenarios deportivos casi para todo y no traemos grandes eventos tampoco. Mi concepto es, necesitamos apuntarle a proyectos grandes sin miedo, en el antiguo terminal, que va a ser un caballito de batalla de todos. Yo tuve una reunión hace poco con el doctor de la Cámara de Comercio, hablando de otros temas, y yo le decía, de la Cámara de Comercio o de los comerciantes o de Protundama, debería salir una idea de qué hacer, o entre todos la construimos, con el terminal antiguo, independiente del color que gane, se No, es construye. que debe hacer eso. Independiente. Ah, que ganó azul, verde, amarillo, rojo, naranja. No importa. Hagan lo que hacen los paisas, los costeños. Salen en la política, ya sean unos verdes, amarillos, rojos, azules, se unen todos para sacar proyectos adelante. Así es que debe ser. Y entonces yo tenía una teoría de por qué Duitama no tiene proyectos. Entonces su merced va a averiguar en el ministerio qué proyectos están radicados y en qué fase están. Y estamos muy quedados en proyectos. En la gobernación también muy quedados en proyectos. Entonces el alcalde, bueno, el alcalde del año pasado al menos radicó con unos proyectos en la gobernación y de ahí tocaba hacer ajustes y el gobernador dijo ajustemos el del Coliseo. Y ahorita se van a traer más de 4.000 millones para el Coliseo de la ciudad. Pero un proyecto como en el antiguo terminal es fácilmente de 40.000 millones. El Claro. presupuesto de Duitama no los tiene, Y hay gente interesada, pero total. empresa privada, porque hay que hacer la llamada empresa privada. Y la gobernación, la nación, entes Todos, todos. internacionales. Y yo lo que decía era,
¿Por qué no hay proyectos? Claro, porque si su merced empieza su primer año de gobierno con construcción de plan de desarrollo y radica proyectos, grandes proyectos, porque digamos que vamos a construir 5 salones comunales, pues No, lo eso, saca la alcaldía, lo sí, no, saca y no, ya. estos son Pero estamos macros. hablando de un proyecto grande o varios proyectos grandes que se radiquen, pues en el primer año, mientras los proyectos los revisan, se ajustan y quedan técnicamente viables, fácilmente son 2 años. Y toca salir a buscar Es la que plata. va a ser por 4 años. El Por primer eso, año es buscar erradicar proyectos, el segundo año sacarlos aprobados, el tercer año la empezar a plata, ejecutarlos y para sacar la plata. mientras se contrata, entonces cabe la gran posibilidad de que estos proyectos, el alcalde que los arrancó no los inaugure. Los inaugura el siguiente alcalde. Sí, Entonces dicen, ¿yo para qué se los dejo? Para que los inaugure es que otro. ese es el Y ahí está problema. la falla. Ahí están las fallas, porque es las fallas, a veces pecamos de envidias. Y eso tiene que quitarse acá, en Boyacá y en todas partes. Por eso decía, yo siempre digo, a veces me han oído, decía un Armando Solano, un gran escritor y artista de Paipa, que ya murió, decía esta frase que nos la tenemos que quitar de encima, que el boyacense no rezaba para que se le diera la cosecha, sino para que se le dañara la del El vecino. vecino. Entonces, esas cosas tenemos que quitárnoslas nosotros y trabajar como, imitar a los paisas en ciertas cosas y a los mismos caleños y a los mismos costeños, en unirnos todos para sacar los proyectos adelante. Sí, o sea, si nosotros empezamos a trabajar no haciendo cálculos políticos, No, sino pensando en la ciudad, se va a generar un tema de creación, promoción de la misma. Entonces, yo que decía con el antiguo terminal, que salga de la sociedad civil, que no sea una propuesta de un político, sino que, por ejemplo, todos los candidatos o precandidatos a la alcaldía nos sentamos con la comunidad, con Cámara de Comercio, con Protundama, con todas las entidades y decir, vea, el mejor proyecto que puede para salir a la ciudad es este. Y ese proyecto se va a sacar adelante independiente del resultado electoral. Ah, que ganó X, Y o Z, vamos a empujarlo vamos todos. todos para adelante. El que ganó lo saca adelante. Me parece muy bien. Eso es una buena idea. Y otra, yo te dejo otra inquietud que vale la pena, por la ubicación geográfica de Duitama, que tenemos unos pueblos aledaños muy cercas todos. Hay que buscar, tú como alcalde, ser una persona pionera en esto, llamar a los demás alcaldes y hacer casi una unión de todos los municipios que tenemos al lado para crear empresas grandes, como crearon en EPM en Medellín. Todo eso que nos da desarrollo para todos los pueblos. Sí, igual lo intentó Tunja y ahí van con su región metropolitana. Exacto. Acá también Aquí lo podríamos podemos, nosotros eso hacerlo. es una idea. O sea, es que si nosotros podemos generar un proyecto macro, por ejemplo, con nuestra ciudad hermana de Sogamoso, ¿por qué no hacerlo? Sí, con Paipa, Con Paipa, Tibasosa, con Nopsa, todos, exacto. Santa Rosa, Pero entonces aquí, todos. no, es que Sogamoso sí, Duitama no, es que Paipa no, y Duitama sí. Hay que No, dejar eso. eso hace años está mandado a recoger. Pero eso lo puedes liderar. Es que hay que liderarlo y llamar y reunir los concejales. Vamos a trabajar, empujar a todos. Eso es lo que hacen en muchas partes de Colombia. Y nosotros estamos quedados estando a 2 horas de Bogotá. Sí, y teniendo ya un aeropuerto que funciona, se vio que la ruta a Medellín funciona, Demasiado, porque la gente entonces está interesada. la gente Y el de viene. Sogamoso también. Hay que también, todo eso hay que integrarlo. Tenemos un potencial turístico grandísimo en la región y en Duitama nosotros tenemos que empezar a mirar cómo potencializamos esto a través de los eventos. Una semana Correcto. bolivariana, que era el segundo evento cultural más importante del departamento después del Festival Internacional de la Cultura, pues venía gente de muchos rincones del país porque aquí venían grandes artistas, grandes manifestaciones artísticas, tanto de la ciudad como nacionales e Claro. internacionales, y económico porque era gratuito. Y la gente venía, pero eso dinamizaba los hoteles, Todo, el todo, comercio, los restaurantes, el transporte, todo se todo, todo. dinamizaba. Entonces, realizar, por ejemplo, la gente a veces dice, no, pero es que las fiestas, es que Las fiestas son los necesarias. eventos dinamizan la ciudad, dinamizan la Eso es economía. Ya verdad. está evidenciado que el turismo mueve dinero. Yo voy de turista a algún sitio y yo voy con la mentalidad de que voy a ir a gastar. Mira, nosotros entre dos personas hace muchos años nos metimos, Miguel Ángel Bermúdez y yo, a hacer los mundiales de ciclismo. Ahí están, se hicieron los mundiales de ciclismo. Hicimos el velódromo, hicimos la piscina olímpica, hicimos el patinódromo, toda la villa olímpica. ¿Por qué no se puede seguir uniéndonos todos? Claro, por ejemplo, es la única ciudad de todo el departamento que tiene velódromo.
¿Por qué hace cuánto no tenemos aquí unos panamericanos Que los hicimos, y internacionales? hicimos los mundiales. Total, se hicieron mundiales, se hicieron panamericanos, Claro. nosotros estuvimos ahí y era muy... ¿Hace cuánto su merced que está viendo esto no va al velódromo de la ciudad de Vitama o de pronto ni lo conoce? Los invitamos a que conozcan porque ahí hacen varias pruebas. Yo estuve hace un año en unos chequeos que hizo Raza de Campeones. Sí, claro. Y es muy bonito estar ahí en ese escenario. Es un escenario lindo y apreciar lo que es la pista y todo eso es muy lindo. Sí, y también, vea, un datico que le cuento. El día de ayer, un niño de Fides quedó en medalla de oro, siendo aquí de la ciudad de Vitama, campeón en Fides nacionales. Qué bueno. ¿Sí? Él en su bicicleta, ¿en dónde? En pista, siendo un niño aquí de Asdepal. Imagínate. Así como importante es él, eso. sí, claro, si tenemos logros ahí, Sosa, el muchacho este Sí, Sosa, Juan sí, yo sé. Sosa, que yo a él lo vi en un chequeo, que él ganó ahorita una etapa de la Vuelta a la Juventud. Ahí yo estuve Sí. viéndolo hace un año ahí en el velódromo y que son gente que... No, es que tenemos muchos talentos. Tenemos de todo. De talentos, que eso es lo que tenemos que mirar en natación, en deporte, en patinaje, en ciclismo, en todos los deportes, porque es que el boyacense tiene talento, todo, sobre todo para deportes individuales. Si tú lo miras en deportes individuales, Sí, hemos sobresalido mucho. sí, así es. Sí, Entonces eso es lo que hay que mirar, Ricardo, porque es que tú eres una persona entusiasta y ejecutiva, que eso es supremamente importante para el desarrollo de una ciudad. pues, yo he estado como en los dos lados, doctor Alfonso. He estado en el consejo y en la asamblea, pero también al otro lado, cuando estuvimos de gerencia en Culturama y especialmente en la gerencia en la empresa departamental de servicios públicos, porque en la gobernación fue otro tema bastante grande, ya los proyectos eran ya bastante Esto de grandes. Culturama, tú te dices cuenta todo lo desperdiciado que tenemos nosotros. El molino. Ah, Miren que bueno. duramos cuántos años para traer el molino Tundama y fue el trabajo de 3 gerentes. O sea, eso yo no digo que fui yo. De 3 gerentes. Arrancó Alexander Rivera, seguí yo con las reuniones con los dueños de la harinera del Valle, vinieron acá y Sí. hablamos con ellos. Ellos me dicen, deme estos documentos. Yo se los envío y salgo y llega Juan Pablo y Juan Pablo termina el proceso y actualmente el molino Tundama es de la ciudad. Es lo único y lo poco que nos queda Pero de hay que patrimonio. buscar cómo sacamos ¿Cómo eso adelante de ese recuperamos ese patrimonio. molino que sirva para las escuelas de formación de ¿Por qué? Culturama, por ejemplo? Y además que es las historias que se generan alrededor del molino. En mi página, en Facebook, Ricardo Rojas Sáchica, y en Instagram, yo subo fotos, estamos subiendo fotos todos los días de Duitama Antigua. Mucha gente, yo empecé a subir fotos y mucha gente empezó a mandarme fotos. Mire, esto fue en el convite en el 70, el barrio Boyacá del 72, el primer CAI, los bomberos. Y empezamos a mover esas fotos de una Duitama cívica que yo Que creo se perdió podemos mucho, recuperarla, que se perdió que mucho. podemos recuperarla. Eso hay que hacerlo, Ricardo, porque es que me encanta esa manera y ese entusiasmo que tú tienes. Porque es que lo importante, y es que estás joven, es que eso es lo que se necesita. Empujar todos para el mismo lado, no ponernos a hacer fuerza en contra de todo. Sí, Y eso lo puedes hacer tú, y que me encanta que puedas llegar a la alcaldía de Uitama amén. buscando todo esto para el desarrollo de nuestra ciudad, que estamos a 2 horas y media de Bogotá, hacer todo esto, empujar todos, sin distingos de colores políticos, sino todos trabajando en bien de nuestra ciudad, de la educación, de la juventud, de todo eso, porque tenemos muchas cosas desperdiciadas. Cuéntame para despedirnos, ¿qué más tienes tú? Porque no va a ser la única entrevista, de pronto vamos a hacer otras entrevistas. A mí me gustaría, para cerrar, mandar un mensaje a todos los que intentemos o queramos aspirar este año a cualquier cargo, y es, generemos por favor y ojalá por primera vez campañas de propuestas. Venga, si nosotros en redes sociales vamos a tener debates que sean de propuestas, no de calumnias, no de chismes, no de Eso, mentiras, porque es que eso se genera, son desinformación, noticias falsas, y lo que la ciudad necesita no es eso. Nosotros no necesitamos una ciudad que se estén agarrando los unos contra los otros y que usted es malo no porque usted es peor. No, 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 venga, oiga, buena su propuesta, pero se la podemos mejorar. Ese debería ser el diálogo, esa debería ser la verdadera discusión, basados hacia dónde queremos llevar la ciudad, pero con propuestas y no con chismes ni con mentiras. perfecto, Ricardo. Hombre, yo te agradezco mucho toda esta charla que hemos tenido y te felicito porque tú vas a ser uno de los protagonistas de estas elecciones. Y como protagonista toca buscar que todos nos unamos en favor de nuestra querida ciudad. A su merced, gracias por el espacio. Y no, ya aquí la alarma que es el gatico nos está anunciando que se Un nos gato, acabó. un gato que trajo Diego.
A su merced, muchas gracias por el espacio y cuando nos inviten aquí estaremos muy contentos de venir a dialogar. Dios les bendiga, gracias.